esta charla sobre nuevas masculinidades. Estamos hoy con el profesor Daniel Ariza Gómez, profesor del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, y con Isabel Cristina Hernández Madrid, ella es la directora de la Maestría en Intervención en Relaciones Familiares de la Universidad de Caldas. Este espacio nace en base pues, a una reunión que tuvimos con Decanatura, las representaciones estudiantiles del Comité de Currículo de la Facultad de Artes y Humanidades y pues junto con las dos representaciones estudiantiles de la misma facultad. Y pues comentamos varias dudas, varias cosas que nos gustaría llevar a cabo para la facultad, para los estudiantes de la facultad y obviamente para toda la universidad. Y una de ellas fue esta, la necesidad de una charla donde se hablara un poco sobre las nuevas masculinidades, entendiendo también que nuestra formación en género a veces en temas de género a veces es como muy pésima. A mí me gustaría, pues primero decir dar una abrebocas sobre lo que me imagino yo hablaremos, y posteriormente para que los profesores pues, se presenten. Me gustaría también que comentaran un poco si tienen algún animal, algún perro, algún gato, no sé, algún hijo, una canción favorita y por qué les interesa el tema de nuevas masculinidades en un inicio. Podemos empezar con eso. Adelante. Tengo un animal, perro, hijo. Bueno, tengo dos hijas. Escribimos los tapabocas para que sea más sencillo. Tengo dos hijas, seres humanos. Y hace poco llegó un ser no humano a la casa que se llama Little, Alexandra Hernández, es una gata. Little Alexandra cuando se porta mal y Little cuando se porta bien, es una señora un poco amargada. Y bueno, eso, nunca pues pensé tener mascota, pero bueno, ahí Little me manipula bastante para que le dé comida. La segunda pregunta, bueno, mi nombre es Isabel Cristina, ya dijiste mis apellidos, Hernández Madrid, estoy aquí vinculada a la Universidad de Caldas hace como 4 o 5 años. Digamos que yo entro al tema de las masculinidades, más, digamos que siempre he tenido como un distanciamiento del concepto de nuevas masculinidades, ¿verdad? Pero entro al tema de las masculinidades porque cuando trabajaba con niños, niñas y adolescentes, muchos años, como del 2000 hasta el 2019, pues me cuestioné muchísimo sobre por qué siempre, como que cuando hablábamos de hombres, pensábamos en un sujeto entre los 20 y 50 años muy macho y muy malo y muy agresivo, pero siempre dije, ¿qué pasa? ¿Por qué un hombre llega a ser lo que es? Y también empecé a desmitificar, porque si bien hay unas hegemonías, unos ideales hegemónicos de lo que es ser un hombre y una mujer, también empecé a desmitificar que eso fuera así. O sea, encontré padres cariñosos, padres atentos, esposos que sufrían las penas amorosas de manera intensa. Entonces empecé a darme cuenta en la vida práctica que habían hombres también trabajé con hombres que abusaron sexualmente de muchas niñas, de muchos niños, hombres de todas las clases sociales, ricos, pobres, sacerdotes, médicos, bueno, todos los colores, sabores y cosas, pero también vi hombres de todas esas condiciones, amorosos, cariñosos, luchadores, ¿verdad? Entonces como que dije, bueno, ¿cuál es la historia de estos hombres? Y entonces me doy cuenta que después les contaré ya en la conferencia un poco cómo llego a pensar en los hombres como sujetos de cuidado, ¿sí? Como sujeto de cuidado, y cómo también los hombres llegan a pensarse cuál es su papel en este patriarcado, que no es un asunto de hombres contra mujeres, sino es un universo que se configuró así y que nos es muy pesado modificar a hombres y mujeres. Es difícil. A veces nosotros reproducimos, ¿no? Yo con mis estudiantes de teoría de género les pregunto, vengan, y su mamá, no, mi mamá nos dice que tenemos que atender a los novios porque si no nos dejan. Entonces, ahí está la mamá
reproduciéndolo ella. Entonces a veces mujeres y hombres reproducimos esa trampa que a veces no somos tan conscientes, o por ejemplo cuando uno ve a un hombre llorando y uno dice, "Ay", o no le ayuda a uno a cargar algo pesado, y este hombre es como tan débil. Entonces a veces reproducimos cosas que no somos conscientes, pero ya les voy a contar por qué llego ahí bien. Cuente ustedes. Bueno, me voy a poner de pie, que es un poco más cómodo. Yo soy Daniel Ariza, somos esposos, así es que compartimos las mismas hijas y la misma mascota. Pero no las mismas ideas. Pero ideas diferentes, afortunadamente. Yo llego al proyecto de masculinidad justamente por esa influencia de Isabel, de plantearse en 18 años de trabajo en el ICBF, en el Centro Zonal Cartago, alrededor de los niños. Yo había hecho un primer proyecto que fue mi tesis doctoral, en el doctorado en diseño y creación, alrededor de jóvenes privados de la libertad, en un centro de atención especializado que se llama La Primavera, que queda en Montenegro, Quindío. Allí trabajé yo con 5 jóvenes y logramos con ellos, esa fue la tesis, una fuga digital. Es decir, que a través de holografía lográbamos que ellos actuaran, mi campo es en las artes escénicas, que ellos actuaran y bailaran desde la prisión y se vieran afuera. Entonces eso fue lo que, digamos, que trabajé, y el contacto con estos jóvenes me hizo pensar alrededor, o nos hizo pensar a nuestro equipo, luego parte de un colectivo que se llama Andrómeda 3.0, nos hizo pensar alrededor de lo que implica ser hombre, esa masculinidad, esos jóvenes que tienen que enfrentar la vida, y que todos los 5 muchachos con los que estábamos allí eran asesinos. Y eso era algo importante dentro de nuestro proyecto, y era ese reconocimiento de que a pesar de estar allí privados de su libertad por ese delito, eran seres humanos que tenían una cantidad de emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos, proyectos de vida muy importantes, y eso es lo que nosotros resaltamos a través del proyecto Huellas Digitales. En este transcurso, pues nuestros diálogos permanentes con Isabel, empieza a nacer esta idea de trabajar con los niños y a trabajar alrededor de la masculinidad, ya no solamente sobre la privación de la libertad, sino ya en propiedad de la masculinidad, y decidimos presentar un proyecto a MinCiencias que se llama Ajax el Hombre, visibilización de las violencias basadas en género experimentadas por varones. Porque cada vez que hablábamos de la parte masculina, yo siempre intentaba como encontrar un nexo con el teatro. O sea, el teatro, la dramaturgia nace de la vida común, de la vida cotidiana. Y encontré en Ajax la posibilidad de un nexo con la problemática que Isabel nos estaba contando. Entonces, en este proyecto de investigación que acabo de mencionar, y que da origen a una obra que se llama Hombre Flor, que presentamos el próximo viernes, o sea, en 3 días, en el Teatro Torreón, que queda en un instituto, al interior del Instituto de Chipre Técnico, ya ahorita les digo, Marco Fidel Suárez. Queda detrás de la iglesia de Chipre, adentrecito, el antiguo CAS, calle Larga. Ahí queda ese instituto, ahí nos vamos a presentar a las 7 de la noche, entrada gratuita, para que por favor nos ayuden a difundir esta función. Este proyecto entonces contó con todo el desarrollo teórico que Isabel ha tenido alrededor del tema de la masculinidad. Es decir, nosotros presentamos la parte creativa basados en todo el desarrollo teórico de su tesis doctoral, que está en este momento en curso, y del problema de Ajax, que rápidamente lo cuento. La fábula es como la sinopsis. Es un guerrero que está en la guerra de Troya, que porque no le entregaron las armas se puso muy bravo y intentó matar a su propio ejército, a los aqueos y a los argivos, y Atenea, que es la diosa de la sabiduría pero también de la guerra, podría decir uno de la estrategia,
le blinda los ojos, lo pone alucinado. Y el tipo, en lugar de matar a su propio ejército, mata a unos carneros. Cuando ya Atenea, por súplica de Ulises, le dice que le quite ya como la venda de los ojos, el tipo se da cuenta que ha matado a los carneros y se ve deshonrado. Como ustedes saben, todo el principio de la guerra griega está fundamentado en el honor, que es morir en el campo de batalla. Ese honor, pues obviamente no lo tiene él, entonces lo que él hace ante la pérdida del honor es clavarse la espada en el hígado, es decir, suicidarse. Uno podría pensar que ese tema del honor y la patria es muy lejano, estamos hablando del siglo V antes de Jesucristo y realmente más atrás, porque esto sucede en el 1300 antes de Cristo, que es la guerra de Troya, en el 800 antes de Cristo, perdón, que es la guerra de Troya. Pero cuando vemos lo que está pasando en Ucrania o en Afganistán o en TAT, que no dejan salir los hombres del territorio, sino que tienen que quedarse guerreando por la patria, no estamos tan lejos de lo que significa el honor y la patria. Que eso es algo que nos han endilgado a nosotros los varones, porque nosotros también sufrimos del patriarcado. O sea, el patriarcado no afecta solamente a la mujer, nos afecta, como seguramente lo va a presentar Isabel, a los hombres y en altísimo grado. Entonces yo llego a ese proyecto, yo llego a todo este pensamiento alrededor de la masculinidad, y la obra entonces mezcla de alguna manera todo el texto griego de Sófocles, de Áyax, la investigación de Isabel y nuestras vivencias de los creadores como hombres. Entonces les dejo por ahí la invitación y quiero darle paso pues al tema central de la masculinidad, que es lo que va a hacer Isabel. Antes de perdón, comience la conferencia, ¿Cuál es la misma? me gustaría como dejarles un pequeño, como hablando de contrario, ¿cierto? Cuando se habla de nueva masculinidad, ¿cuál sería el contrario? Sería como la masculinidad tradicional. Me gustaría como compartirles primero 4 rasgos y pues, primero algunas características de cómo sería, de cómo es ese modelo tradicional masculino o hegemónico. Algunas características rápidas. El hombre debe ser fuerte, debe ser valiente, debe ser agresivo, debe ser dominante, debe ser independiente, debe restringir su expresión de ciertas emociones. Y 4 pautas como para tenerlas en clave, para empezar a hacer como comparación con la nueva masculinidad. Una pauta: un hombre no debería mostrar actitudes que se consideren propias de rasgos femeninos. Un ejemplo podría ser el hombre que se pinta las uñas. Otra pauta: un hombre siempre debe tener un estatus superior al de la mujer. Esta es la típica del hombre que se siente mal porque tiene un cargo más bajo que su esposa, por decirlo de alguna forma. Una tercera pauta de esta masculinidad tradicional: los hombres deben ser rudos y no mostrar sentimientos o emociones. En pocas palabras, no se le da un espacio a la vulnerabilidad. Como esta imagen del hombre que llora constantemente, a la que no se le considera tan hombre. Y una cuarta pauta, son algunos elementos, podría ser el riesgo y la agresividad, que son tomados como rasgos esencialmente masculinos. Cuando un hombre, por ejemplo, ejerce violencia para ser percibido como más hombre, no solamente contra otras personas, sino, por ejemplo, al momento de relacionarse con los objetos, en fin. Esto como para dejar como ese contrapeso, ¿cierto? Como para ir enlazando. Adelante. No, pues muchas gracias. Yo, primero que todo, pues agradecer. Utilicemos el micrófono para empezar a ver, ¿cierto? Mejor. Agradecer pues la presencia de ustedes acá el día de hoy y también a la expectativa de conocer qué piensan, por qué están acá hoy. ¿Tú lo ves mejor? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Qué dicen ¿Es ustedes? mejor? Bueno, pues agradecer porque sé que tienen miles de cosas, bueno, trabajos, actividades académicas. ¿Tu nombre es? Perdón que se me olvidó. James, tú decías que este espacio se propició por algo por unas conversaciones que habían sostenido en la facultad. Yo quiero saber un poquito por qué. Bueno, les cuento, digamos que es muy importante que se escuchen a los representantes del currículo, porque de alguna forma uno intenta como
poder como ayudar a todo su programa, ¿cierto? Digamos que un representante del currículo tiene 100 estudiantes, entre comillas, o 200, 300. Es más fácil atenderlos que a veces las representaciones que están muy arriba, que tienen a su cargo 2.000 estudiantes o 15.000 estudiantes, ¿cierto? En ese sentido, cumpliendo con la labor que cumplió el representante, charlas las dificultades de los estudiantes, surgió una conversación entre dos estudiantes que hablaban sobre las dificultades que habían tenido al momento de responder preguntas con relación al género al momento de hacer la práctica educativa. Una de ellas, por ejemplo, pues estaba muy relacionada con la nueva masculinidad. De ahí nació en un principio, ¿cierto? Perfecto, era como el dominio conceptual del tema de género y qué son las nuevas masculinidades y todo está bueno. Yo, ¿ya? ¿Pero este es un video audio? Sí, ya lo ensayé. No, es un video. Allá. Quieres poner, duplicar pantalla. No, ya está. ¿No? Bueno, voy a ponerles un videito de 5 minutos antes. Déjenme ver aquí. Cuadro esto. Sí. Ahí sí. ¿Qué me enseñaron a mí qué significaba ser un hombre? Pues no lo sé, lo he ido aprendiendo con el tiempo, pero sobre todo me enseñaron formas de ser de las que no era consciente. Pues según la sociedad yo creo que un hombre es un líder, es fuerte, es una persona que no tiene miedo, no muestra debilidad. Este tipo de hombres con los que he ido creciendo en el cine y demás es siempre que poseen la verdad y no se equivocan nunca. Significa pues, tener mucho sexo, tener muchas relaciones, Ser muy racional, muy de controlarte tu propia vida y la de alrededor, las vidas en las que influyes. no debe hacer cosas de chicas, debe intentar alejarse todo lo posible de cualquier patrón femenino. Los hombres de verdad en mi familia son gente que se ríe mucho, que bebe bastante, que le gusta jugar a las cartas, son gente muy fuerte, gente que se pelea. Un hombre no debería para mí mostrarse vulnerable. Puedes englobar un montón de cosas ahí, pero básicamente es no mostrarse vulnerable. Por supuesto que si haces eso también eres un hombre, pero no eres tan hombre como igual otra persona. Te enseñan que para triunfar o tener éxito, cuanto menos seas de esa manera, mejor. Pienso que he tenido siempre a reproducir esa masculinidad, o sea, es como vivir en continua lucha sobre lo que soy y lo que me dicen que sea, sí. Estos mensajes vienen desde toda la sociedad. La casa, aunque mis padres eran bastante igualitarios, pero a pesar de eso es la escuela, el grupo de amigos, las influencias del resto de la familia, la sociedad en general, vamos, el sistema en el que vivimos. Muchas influencias del cine, de las series, en las que bueno, vemos hombres fuertes, hombres que se hacen cargo de las familias, hombres que salen a la guerra. Sí, básicamente todas las labores, por así decirlo, duras, se las llevan los hombres. Bueno, ¿qué piensan los hombres de esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ser identificados, no ser identificados? ¿Qué piensan las niñas, las mujeres? Mauricio. Ok, así, bueno. Pues la verdad, pienso que muchas veces uno se identifica pues con esa ideología de masculinidad, porque uno nace pues como en un patriarcado y una sociedad culturalmente que es conservadora y prácticamente te enseñan a ser un tipo de hombre que debe ser. Pero a medida que tú creces, a medida que tú vas experimentando cosas, te vas dando cuenta que existen nuevas masculinidades, que existen que tú te puedes expresar y ser vulnerable y aún así ser hombre. Entonces muchas veces nos dicen que deberíamos ser así cuando realmente no lo es. Hay muchas más facetas por las cuales nosotros deberíamos experimentar y ver otros nuevos tipos de masculinidades que nos podamos identificar. Así que
Es eso. ¿Quién más? ¿Quiere hablar? Hombre, dale. No hablan casi. Cuando hay que hablar de hombres. ¿Qué piensan? ¿Alguien quiere? Yo. Dale. Creo que como mujeres también caemos en eso, ¿no? Como que nos enseñan que así se debe ver un hombre y así nuestro hombre ideal debe tener como estas características, ¿no? Entonces, ahorita como que creo que también, o por lo menos yo trato de entrar en esa discusión conmigo misma a la hora de pronto de salir con un chico, de conocer a un chico nuevo, que veo que es distinto y me digo yo, bueno, ¿y por qué no creo que este chico esté bien? Porque es un hombre distinto y es que él no tiene derecho de pronto a ser sensible, porque yo creo esto de cómo debe ser un hombre, me lo cuestiono porque también seguimos como con ese chip en la cabeza del ideal del macho y de esto que no está bien y que hay que irlo rompiendo, ¿no? También como mujeres. Bueno, muy bien. Entonces, para empezar a hablar un poco de masculinidades o de nuevas masculinidades, que es un tema del que a veces me distancio porque creo que durante la historia ha habido diversas expresiones de masculinidades, pero digamos que en este momento se hacen más evidentes y le ponemos como el nombre de nuevas masculinidades, pero han existido. Lo que pasa es que, claro, la hegemonía las ha suprimido, las ha invisibilizado. Pero es importante hablar que la masculinidad no es un asunto propio del hombre, ni la feminidad es un asunto de mujeres. Es decir, son patrones de comportamiento de una persona. Lo que pasa es que la masculinidad la hemos asociado a un hombre que nace, a un sujeto que nace con un pene, ¿sí? A un ser vivo que nació con pene. Ese ser vivo que nació con pene debe comportarse de una manera masculina, y esa manera masculina establece unos patrones de conducta configurados, pero digamos ligados a lo que hemos conocido como masculinidad hegemónica y dominante, y ahorita vamos a diferenciar qué es una masculinidad hegemónica y qué es una masculinidad dominante, porque no es lo mismo y a veces utilizamos el término indistintamente. Masculinidad hegemónica es una cosa y masculinidad dominante va a ser otra cosa, pero hay otras formas de expresión de lo que es ser hombre, ¿verdad? Igual la feminidad es una manera de comportarse que no es propiedad de seres humanos que nacen con una vagina. Además sabemos que hay seres intersexuados, ¿verdad? Entonces, un ser intersexuado, ¿cómo debería comportarse? De hecho, en una sociedad que pensamos en los bi, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algo que me parece súper entretenido últimamente, y es que a pesar de que somos una sociedad que estamos deconstruyendo el género, que estamos deconstruyendo esa mirada del género y las sexualidades, hay algo que me asombra, y sobre todo lo veo en gente de la farándula, que supone que tiene un pensamiento de eso muy libre, y es el descubrimiento del sexo del bebé. Eso se volvió eso es un show, o sea, ya a la gente no le invitan al shower, sino al descubrimiento del sexo del bebé. Entonces si es rico, entonces pasa un avión y bota humo azul o rosado, y si es pobre, una tortica ahí, y que si la parte es rosada, o sea, todavía hoy, pleno siglo XXI, estamos descubriendo el sexo del bebé con azul y rosado, y como si eso fuera un evento fundamental, o sea, como si la identidad sexual fuera a regir lo que voy a hacer como ser humano exclusivamente, ¿verdad? Entonces, a esa niña, que ya la pobre muchachita está en el estómago de la mamá y no tiene ni idea que es ser mujer y que va a tener vagina, ya de una vez rosado, una experiencia para mí muy interesante frente a este asunto fue un caso que atendí de un niño, en la ecografía parecía niña, y la casa, el cuarto era rosado, los aretes, todo era rosado, todo rosado, divino, rosado, la mamá feliz, el papá feliz, mi niña, cuando de pronto nace
y como que no sabían qué era, si era niño o si era niño. Entonces le hicieron un cariotipo y el cariotipo resultó XX, o sea, niña, y entonces todos felices. Y el médico dijo, hagámosle un examen, una ecografía. Tenía gónadas, no tenía útero. Y tenía un nivel de testosterona que no tiene un hombre ni a los 25 años. Entonces, ¿qué era? No, que es niño. Pero tenía cariotipo femenino. Entonces le quitaron los aretes. Y el cuarto tenía ya una pelota por allá como un Cristiano Ronaldo, pues así un tamaño impresionante. Porque había que definir si era una cosa o la otra, y ahí le iban a indicar o un comportamiento masculino hegemónico dominante, o si era niña tenía que ser femenino. Pero ser femenino o masculino no son, es el género, es la expresión del género, son expectativas que tenemos frente al comportamiento de una persona que nace con un sexo determinado, que hemos definido dos, pero realmente hay más de dos sexos, biológicamente, hormonalmente, obviamente, anatómicamente, genéticamente. Hay más de dos sexos, no es solamente esos dos sexos. Entonces, empecemos a hablar por eso. O sea, la masculinidad es un patrón de comportamiento que hemos ido construyendo, y hay una palabra fundamental que decían acá, y es me enseñaron, me dijeron, me contaron, yo vi, observé. O sea, la observación, la enseñanza, lo que te dicen, nos permite establecer que los hombres, al igual como decía Simón de Beauvoir, los hombres no nacen, sino que los hombres se hacen, ¿verdad? Y la masculinidad tiene que ver con eso. Sigamos. Esta figura me parece muy bonito porque siento que pues existe, este mundo es un mundo plural, y este mundo plural se construye a partir de la igualdad y la distinción, ¿verdad? Somos un mundo plural, y a veces cuando yo escucho los nuevos discursos, a veces siento que en vez estos nuevos discursos de la diferencia, la interseccionalidad, le están apostando precisamente a que el mundo es diverso, pero a veces siento que nos están clasificando más y haciendo distinciones que nos distancian, mientras que las distinciones nos deberían es reconocer en esa pluralidad y respetar en esa pluralidad, no en distinguirnos y distanciarnos. Entonces digamos que cuando yo inicio todo este proceso de reflexionar en las masculinidades o en los hombres, entiendo que ese hombre que está ahí al frente mío, el que atendía en la cárcel, el que abusó de la niña, o el que la esposa le pegó, el que le quitaron el hijo porque no se lo quisieron dar a él, es un hombre que vivió un proceso de construcción socialmente, y que además de eso tiene que reconocerse él en su diversidad y en su pluralidad. Y creo que eso es un elemento fundamental para reconocer como que los seres humanos somos la construcción de distintas voces, de distintas pluralidades que se resumen y se encarnan en un cuerpo. Entonces hablemos un poquito desde esa mirada, cómo abordo el género para pensar en las masculinidades, desde dónde veo el género. Y el género creo que pasa por algo que nos dice Connell, que tiene que ver con una cuestión de relaciones sociales, ¿verdad? Una cuestión de relaciones sociales en donde las personas actúan de una manera determinada, y esas relaciones sociales de alguna manera clasifican qué tiene que hacer una persona mujer o una persona hombre o de otra identidad genérica. Y el género, desde una perspectiva relacional, implica abordar el género de forma que favorezca superar las paradojas de las diferencias. Digamos que ese es el reto, cómo superamos las paradojas de la diferencia en esa perspectiva de género. Yo creo que ese es el mayor cuestionamiento, la mayor pregunta y el mayor trabajo que tenemos que hacer quienes trabajamos el tema de género y sexualidades. ¿Qué son entonces las masculinidades en general? Las masculinidades son configuraciones de prácticas estructuradas por las relaciones de género, que son inherentemente históricas, cuya construcción y reconstrucción es un proceso político que afecta el balance de los intereses en la sociedad, en la dirección y del cambio social. Digamos que
Esas son las masculinidades, ¿sí? Y tienen que ver con esas órdenes de género que van estructurando unos patrones de conducta, unos más aceptados que otros, encajan con el cuerpo de ese cuerpo físico, pues se salen de esa lógica. De hecho, yo creo que un tema fundamental socialmente es de construir no solamente el concepto de masculinidad, sino de feminidad, y casi que anularnos del lenguaje para no estar clasificándonos desde esas expectativas de género. Ojalá pudiéramos pensar fuera de eso. Sí, es difícil, pero si rompemos esa paradoja, esa contradicción, esa bipolaridad entre lo que es ser masculino y femenino, creo que lograríamos mucho y nos saldríamos de una trampa de la sociedad patriarcal. El efecto Connell empezó a hablar en 1985. Bueno, el movimiento feminista fue muy importante para hablar de las masculinidades. Núñez nos va a hablar, Guillermo Núñez nos va a decir que las masculinidades, o hablar de los hombres y las masculinidades, nacen de los movimientos feministas y de la teoría de género, que ustedes saben que nace a partir de los movimientos feministas, tanto teóricos como políticos. Entonces, los hombres homosexuales, los hombres gays, en los años 70 empiezan a cuestionarse también su posición en el patriarcado. Ellos también se sienten subordinados, se sienten marginados por las lógicas patriarcales, y a partir de ahí va surgiendo como ese cuestionamiento en términos de, bueno, ¿cuál va a ser nuestra posición? Porque nosotros también somos vulnerados. Nace el movimiento gay, entonces aparece el movimiento feminista, se genera toda la teoría de género, se empieza a hablar del género como si fuera un poco sinónimo de mujer, que todavía se conserva esa mirada, ¿no? Como hablar de política de género, teoría de género, o perspectiva de género, o de violencia de género, pues como que creemos que eso es un asunto propio de la mujer, y de hecho hay teóricos y teóricas que así lo consideran, y hay otras personas que creemos que no, el género no es un asunto propio de la mujer, como tampoco la violencia de género es un asunto propio de la mujer, como vamos a ver ahorita. Entonces, Connell habla que hay 4 tipos de masculinidades, es decir, hay unas masculinidades múltiples, es decir, esas masculinidades múltiples tienen que ver con una masculinidad hegemónica, y esa masculinidad hegemónica subordina, margina otras formas de masculinidad, ¿sí? Entonces hablamos, y hay otras masculinidades que él empieza a decir cómplices, que son o masculinidades marginadas o subordinadas, que hacen complicidad. Eso, por ejemplo, pasó en la época de la colonia, que a veces ciertos indígenas hacían cierta complicidad con los órdenes de géneros que estaba imponiendo el patriarcado, para de esta manera poder tener un estatus social, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con las masculinidades múltiples. La masculinidad subordinada es una masculinidad, digamos que tiene una orientación, son los hombres homosexuales, que son subordinados por esa masculinidad hegemónica que prima la heteronormatividad. Sin embargo, ya hay muchos estudios que dicen que hay muchas personas con orientación sexual diversa, hombres con orientación homosexual, que también reproducen los órdenes hegemónicos de la masculinidad, porque la masculinidad hegemónica, el énfasis de la masculinidad hegemónica es la subordinación, la marginación de la mujer, ¿sí? Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, no siempre la masculinidad dominante, no. La masculinidad dominante es el hombre fuerte, que tiene que ser bueno, todero, que es el hombre que se mete a todas las riñas, que anda a 50.000 por hora, que está preocupado por verse fuerte, pero no necesariamente ese hombre va a acentuar su comportamiento desde el desprecio al género femenino. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia entre lo hegemónico y lo masculino y lo dominante? ¿Sí? Y además, las masculinidades son locales y son fluidas. Por ejemplo, las masculinidades marginadas son esas masculinidades que tienen que ver con hombres
por ejemplo, negros subordinados a las personas del norte global. Vámonos a un ejemplo tal vez muy cercano, Marmato. Hay hombres blancos de las minas que manejan la minería, canadienses, no sé, que tienen bajo su mando a hombres tal vez negros, tal vez indígenas, tal vez mestizos. Son marginados en su masculinidad y pueden sentirse humillados, y seguramente hay micro racismos, pueden ver ahí, el hombre está marginado, pero ese hombre que es marginado en ese contexto puede llegar a ser dominante o hegemónico en su casa. Entonces sale de la casa y ya deja de estar subordinado. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, hablamos que hablar de nuevas masculinidades no sé si sea propio, porque la masculinidad es fluida, fluye, depende del contexto, del lugar, de donde te encuentres, si estoy con mis amigos, si estoy con mi novia, si estoy en la universidad, si estoy en mi casa. Esa masculinidad puede ir fluyendo, ¿sí? Es una masculinidad fluida, ¿verdad? Pero efectivamente existen esas masculinidades múltiples que están, pueden ser maltratadas por esa masculinidad hegemónica, que en este momento Messerschmitt, hay un libro muy interesante que se llama Masculinidad Hegemónica, la ampliación del concepto, y se venga, ¿saben qué? La masculinidad hegemónica, pues, es una masculinidad que generalmente la asocian con un hombre del norte global, que subordina y marca la diferencia a otros hombres del sur global, por ejemplo. Allá están haciendo un énfasis muy fuerte en eso desde esa perspectiva. Tenemos las masculinidades híbridas, que es el concepto, digamos, que en este momento es el que está más en boga, y es como decir el concepto de nuevas masculinidades. ¿Qué es una masculinidad híbrida? Es que los hombres van, digamos, adaptando a su comportamiento distintas formas de ser, ¿verdad? Entonces van como construyendo la masculinidad, no reproducen una que hegemónicamente se ha venido reproduciendo, sino que van adaptando distintas formas de comportamiento como para ser aceptados políticamente o para poder desarrollar o expresar su sensibilidad, su emocionalidad, sus posturas de vulnerabilidad, pero en ocasiones pueden mostrarse hegemónicos o en ocasiones pueden mostrarse dominantes también, ¿sí? Pero esa masculinidad híbrida como que permite el paso, la posibilidad de que el hombre vaya expresando una serie de emociones, de actitudes, de comportamientos que antes se le habían prohibido, incluso que exprese comportamientos que utilizamos con el rótulo de femenino, pero no tendrían por qué llamarse femenino, ¿sí? Ser femenino y masculino es una trampa terrible, pero decimos, ay, ese hombre es como tierno, como femenino. Entonces, pero esa es la masculinidad híbrida, ¿sí? Y esa es como la apuesta. ¿Cómo podemos entender esas masculinidades híbridas? Y es la capacidad de... Hay alguien, me lo criticaba un jurado de mi tesis doctoral, pero yo creo la masculinidad pegajosa, como que el niño en este contexto, como decía Mauricio, va creciendo y va viendo muchas formas de ser hombre y las va incorporando a su repertorio de conducta y va ensayando en donde eso es aprobado o en donde puede ser rechazado. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Sí. ¿Tiempo ya? No sé. Ya voy a mostrar las citas. Listo. Vale. Entonces, hay unas masculinidades bien interesantes que son las masculinidades políticas. Es un concepto muy novedoso que me gustaría que lo conocieran. Y quiero hacer énfasis, ya que tengo tiempo, pero las pueden copiar. La masculinidad he for she. ¿La han escuchado? La masculinidad he for she de los actores políticos internacionales. Esa masculinidad he for she parte de... son hombres, digamos, del norte global que han considerado correcto promover los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, he for she es una, digamos que cuando hablamos de masculinidad vemos en toda esa expresión y es la integración de esos procesos
de lo femenino, de lo sensible, de lo vulnerable a mi repertorio de conducta que los hombres van ensayando y van viendo en dónde es apropiado o no hacerlo y cómo pueden resistir a veces a la presión social de hacerlo. Pero las nuevas masculinidades políticas o la descripción de masculinidades políticas me parece muy interesante. No voy a alcanzar a desarrollar todos los conceptos, pero He for She es un movimiento bien interesante de hombres que, digamos, en alianza a defender a las mujeres y en contra de la violencia de género. Entonces no es hablar solamente de masculinidades en términos del repertorio comportamental de un sujeto, sino también unas masculinidades políticas que buscan hacer una transformación en la sociedad desde sus posturas de privilegio o desde sus funciones en la sociedad. O sea, como tengo un privilegio, puedo hacer un cambio y voy a lograr promover ese cambio a partir de ese proceso o de esa postura política o de esa posición política que tenga. Pero aquí lo que yo quiero centrarnos es que los hombres sufren, ¿verdad? Y que a veces cuando hablamos de nuevas masculinidades es pensar que un hombre siempre ha tenido una posición privilegiada y que va a tener, que toma la decisión de decir voy a ser sensible porque siempre he tenido como una posición importante en el patriarcado, o sea, soy el hegemónico, soy el dominante y por el hecho de ser hombre ya como que tengo esa posibilidad en la sociedad. Sin embargo, el hombre, y como que el sufrimiento es un asunto que está lejos de encarnarse en la vida del hombre, y no es así. Y creo que aquí es lo central. Los hombres, hay unas formas de violencia y vulnerabilidad que afectan a los hombres mucho más que a las niñas en la sociedad. Entonces, antes de pensar en ser un nuevo masculino, tenemos que pensar en cómo estamos cuidando de los hombres y qué estamos haciendo con la vida de los hombres y cómo estamos pensando en ellos como sujetos que también pasan por una serie de violencias, no solamente la reproducen. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva vemos que los hombres entre los 0 a 9 años, aquí estoy hablando de 2016, 2017, 2018, 2019 y solamente esos años porque no me cabe más en la diapositiva para que se viera bien, pero es una tendencia desde que existe el forenses de medicina legal en Colombia y datos del ICBF, son más maltratados que las niñas. ¿Sabían eso? A los niños les pegan más que las niñas en los primeros 10 años de la vida en Colombia, Chile, España, México, y esos son los países que estudian. Y esto está oculto. Después a las niñas les pegan más que a los niños. Entonces vemos que las cifras de violencia hacia niños y niñas, vemos que al final el 52% de niñas son maltratadas y el 42% son maltratados, pero si lo vemos por ciclo de vida, en los primeros 10 años de vida los niños son más maltratados que las niñas. Sí. Después vamos a ver a quién abandonan más sus padres, quiénes son más abandonados en su contexto familiar. Pues aquí vemos que a las niñas las abandonan, hubo 1999 abandonos del 2016 al 2019 en niñas, y en niños fueron 2.228 niños abandonados. Esta situación de vida en calle, es que se me fue, ¿sí? ¿Viene situación de vida en calle? En situación de vida en calle, si sí, mueve un poquito la diapositiva, no sé si la pueden mover. ¿Dicen los datos? ¿Los alcanzas a ver? ¿Desde acá? No, en la diapositiva, sí. Pero los del hombre. Fueron 1.500 niñas abandonadas. Haz escape, por favor. Exactamente. Fueron del 2016 al 2019, habían 1.545 niñas en situación de calle y habían 2.382 niños en situación de calle, o sea, niños que casi que están abandonados. Vuélvele a hacer. Niños trabajando, 1.000
1.813 niñas trabajando en peores formas de trabajo infantil, 3.091 niños trabajando en peores formas de trabajo infantil. Homicidios, pues el 91%, pues vemos que las cifras de homicidio son 8.66 mujeres en el 2016, 8.61 en el 2017, 2.64% en el 2018 y 8.46 en el 2019. Y pues los hombres mueren más, obviamente a causa de los propios hombres en su mayoría. Pero los homicidios, que deberían llamarse como asesinatos, porque no sabemos si fueron homicidios y no sabemos si esos 8.6 fueron asesinatos o feminicidios, pero realmente así se denomina, y el tema del discurso es muy importante, no es lo mismo decir homicidio que asesinato, que feminicidio que asesinato. Sí. Y suicidios, pues vemos acá el suicidio, donde los hombres se suicidan casi que 5 veces más que las mujeres de nuestra sociedad. Entonces digo, antes de hablar de las nuevas masculinidades, ¿cómo estamos cuidando a los hombres? ¿Qué está pasando con los hombres en nuestra sociedad? Los chicos privados de la libertad, pues vemos que la mayoría son hombres privados de la libertad, un porcentaje importante. Y la privación de adultos, pues los hombres privados de la libertad también. Pues, entonces yo me pregunto, ¿será que los hombres son malos por naturaleza? O sea, que esos hombres que están encerrados es porque realmente construimos unas sociedades en donde los hombres terminan ahí encerrados. Las mujeres no, o sea, las mujeres nos portamos mejor. Pero ¿qué hace para que un hombre, o sea, qué planteamientos frente a esas construcciones de lo que es el hombre y mujer en nuestra sociedad nos hacemos para entender que, si ustedes ven, estoy hablando de cifras desde la primera infancia hasta la adultez, en donde el hombre tiene un curso de vida complejo en el marco de la vulnerabilidad? ¿Sí? Entonces, claro, el hombre tiene que encarnar nuevas masculinidades y obviamente entiendo, pero también digo, ¿qué estamos haciendo por estos hombres? ¿Cómo los estamos cuidando? A partir de ahí es que surge mi pensamiento sobre lo que significa encarnar la masculinidad en la sociedad. Entonces, ¿cuál es lo grave? Si bien estamos visibilizando que hay nuevas formas de ser hombre, estamos ocultando algo que, si no lo evidenciamos, que si no lo trabajamos, que si no lo enfrentamos, que si no lo hacemos, digamos, concreto y visible en nuestra sociedad, creo que todavía no deberíamos hablar de nuevas masculinidades. Es que ocultamos el dolor del hombre, y no lo oculta el hombre, lo ocultamos hombres, mujeres, las instituciones. Es lo que Foucault decía como procedimientos de exclusión. No, un procedimiento de exclusión es el rechazo, ¿no? La separación del rechazo. O sea, los hombres están separados del sufrimiento, y eso no lo mostramos, y aquí les voy a mostrar un poco sobre eso. Escuchen, open. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en las imágenes sin ver las cifras? ¿Qué ven? ¿Qué ven en esas fotos? Bueno, no son fotos, son imágenes. Bueno, imágenes, sí. ¿Qué ven ahí? Esas son las portadas de los forenses de medicina legal. ¿Saben qué son los forenses de medicina legal? Medicina legal, el Instituto Nacional de Medicina Legal cada año saca un forense donde habla sobre los homicidios, los suicidios, la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia hacia los niños, la desaparición forzada, y uno de sus capítulos es el suicidio en Colombia. Ese es uno de los documentos institucionales más consultados en Colombia y en el mundo para poder hacer trabajo de investigación. Entonces, estas son las carátulas del suicidio en Colombia, 2012, 2013, 2014. ¿Qué figuras ven ahí más o menos? Gatos, perros. No, figuras femeninas.
figuras femeninas. O tradicionalmente asociadas. Tradicionalmente asociadas con lo femenino. Pasa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego al forensis, entro a la página que se suicida en Colombia y lo primero que me voy a encontrar es esta portada. ¿Qué voy a pensar? Son a las mujeres que son normalmente situaciones de la Ajá, porque hemos feminizado el sufrimiento, porque la vulnerabilidad es como un atributo de la mujer y la invulnerabilidad es un atributo del hombre. Eso es una portada de un instituto que lo está haciendo pues, expertos, gente pues muy experta en tema de violencia, de suicidios. Esas son las portadas que nos están ocultando. O sea, algo, de alguna manera uno queda como ¿qué? O sea, bueno, obviamente podríamos decir, bueno, pero es que no podríamos asociar, podría ser contradictorio decir que, desde mi discurso, que una mujer, si yo estoy diciendo que lo femenino no es propio de los hombres y lo masculino no es propio de las mujeres, pero socialmente sabemos que sí es así, que una Blancanieves, o sea, porque pudieron presentar en vez de una Blancanieves, si tienen el cuento de los 7 enanitos, con Blancanieves pudieron haber mostrado un enanito, pero pusieron unas zapatillas de ballet en esa estilización, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Claro, es importante cuestionarnos nuestro papel como hombres, es importante expresar una forma de masculinidad, pero los tenemos que liberar, y parte de liberar al hombre como esa opresión de ser una forma establecida de hombre pasa por visibilizar su dolor. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes sabían que esas estadísticas afectaban principalmente a los hombres en nuestra sociedad? ¿Lo conocían? Claro, pues clases. ¿Sí? ¿O les será? Yo soy de Argentina y sé que las cifras son mayores también allá de varones que de mujeres. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde están las defensas de esos hombres que sufren? ¿O los hombres no sufren? ¿Saben? A veces hay mujeres que dicen que los hombres se suicidan porque tienen un papel privilegiado en el patriarcado. Pero las investigaciones, los hombres se mueren por pena de amor. Los hombres se mueren porque están conteniendo todo el tiempo su emocionalidad, se suicidan porque les cuesta, porque los hombres no buscan ayuda, porque no van donde el psiquiatra, porque no van donde el psicólogo, porque no van donde el médico, y si el médico no les pregunta, les dice, y entonces el señor dice, yo no voy a dejar que una señora me llore. Cuando uno está en consulta terapéutica, el señor se sale, entra a la oficina, hace así, para no llorar, ¿verdad? Ese hombre es el que va a terminar suicidándose, ¿sí? Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión profunda frente a eso. Yo quiero contarles ahorita un poco cómo es de difícil ser hombre y cómo es importante visibilizar esos sufrimientos para empezar a construir una nueva masculinidad desde lo sano, desde la sanación, desde la limpieza, ¿sí? Desde ese reconocimiento de un ser que ha sufrido y desde un reconocimiento de un ser que necesita expresar. Estos son unos verbatims de la obra Hombre Flor, en donde tratamos de visibilizar o dar cuenta de esa paradoja entre la vulnerabilidad y entre la invulnerabilidad que viven los hombres. Feliz como de estar hoy acá. Simplemente una escena que me marcó y creo que fue cuando el hombre en esa lucha constante se castra de alguna manera, y castra ese símbolo de lo masculino, ¿cierto? Esa lucha de no puedo seguir más con esto. Creo que esa imagen me capturó completamente, y creo que la tarea efectivamente en ese escenario tan femenino es seguir reconociendo la vulnerabilidad también de los hombres, ¿cierto? De los otros ahí, porque sí hay, digamos que una gran relevancia por lo femenino, por la reivindicación de lo femenino, los derechos de las mujeres, y sí hay que, en medio de todo lo que hablamos de la equidad, es reconocernos a todos como seres humanos vulnerables en cualquier escenario social. Entonces, felicitaciones y muchísimas gracias.
La tercera. La otra. Como esta hora me hizo sentir, aflorar unos sentimientos del pasado, increíble. Yo crecí sin papá, bueno, él murió siendo yo casi un bebé. Entonces, mientras miraba la obra y analizaba, yo veía lo que el actor principal decía, sí, madre. Y empezó a venir a mi mente todo lo que mi mamá me enseñaba. Me enseñó a ser un varón, ¿sí? Hermano, no llore, párese que usted es un berraco. Y así crecí, siendo un niño fuerte, un adolescente fuerte, ¿sí? Y ahora tengo hijos. Entonces es increíble cómo en cierto modo uno va transmitiendo eso. Pero bueno, aquí está la vulnerabilidad del hombre, ¿cierto? Entonces ver a mi hijo llorar y yo en esa dicotomía, no llore, hermano, usted es un hombre, pero al mismo tiempo, papi, pero es que yo tengo miedo, me siento solo. Y ahí afloran cosas adentro, como padre, tranquilo, no te preocupes. Eso me llevó a analizar esta obra, es increíble. Y mucho me podría extender, pero quiero felicitar. Entonces, creo que la tarea, como les decía, antes de pensar en la construcción de nuevas masculinidades, es tratar de comprender lo que encarna la vida de un hombre en nuestra sociedad, entender esas trayectorias en torno al sufrimiento, reconocer su vulnerabilidad para que él reconozca su vulnerabilidad. Creo que ese es un tema central, ¿sí? Porque si no estamos hablando de la presión de ser como que tengo que ser, pero todavía no tengo el espacio de expresar ni de sentir, ni siquiera de reconocerme como víctima de lo que ha pasado en estas trayectorias vitales de los hombres y de las mujeres, de los hombres básicamente. Entonces, bueno, Daniel me dice que tengo que cerrar, no sé si puedo hablar un poquito más, pero hasta las 6:30. Sí, pero me gustaría pues que abrir un espacio para el debate antes de a ver qué piensan, qué sienten, qué pasa por sus cabezas. No sé si tal vez ustedes pensaban que yo era la masculinidad y todas las formas, hay miles de formas de nuevas masculinidades, pero yo he decidido irme por esta línea. No sé si los desconcerté, pero... Pues la verdad me nace dos preguntas, porque la primera está muy chévere lo que tú expones y la verdad es que me encanta, pero ahí va como que el dilema, porque cuando tú le hablas de vulnerabilidad a los hombres como que se timbran. Entonces, ¿cuál sería como que la mejor forma para llegar a los hombres de que se puedan conectar con ellos mismos y se puedan expresar? Porque lo que tú mostraste ahorita en esas estadísticas, también la OMS también muestran otras estadísticas y en conclusión muestran que ellos se suicidan por la ausencia de no saber expresarse por las emociones. Entonces ahí viene mi pregunta, listo, ¿uno cómo le puede llegar a las personas, a los hombres, de que se pueden expresar, de que pueden ser vulnerables cuando ellos mismos se timbran y cuando tú les hablas de ellos ven, porque no te expresan, entonces como que se timbran? Entonces, ¿cuál sería como que la mejor forma de llegar a los hombres donde ellos se puedan conectar con sus emociones y puedan expresar eso? Como es tan difícil, el trabajo que se desarrolla con Hombre Flor es buscar una estrategia, no tanto en el ámbito de la terapia, porque pues a veces a los hombres les cuesta, o sea, generalmente las señoras van a consulta y dicen, venga, su esposo no, yo que no voy a ir acá, para locos. Entonces, estrategias vinculadas a otras formas de expresión ya está muy claro, ya está documentado en los procesos de terapia, de intervención, de movilización social, que las artes nos apoyan a llegar. Entonces creo que nosotros lo que en este proceso de investigación de mi tesis de mecanismos de ocultamiento y en el trabajo de investigación que se hace con Ajax el hombre, encontramos en la obra o en una expresión artística la posibilidad de que el hombre se expresara. Este hombre vio la obra. Y hay otro verbatim que no sé si ustedes quieran escucharlo, que me parece, ¿quieren escucharlo? Bueno, entonces los muestro, donde el hombre dice, organicé mi vida.
y lo pude expresar en ese espacio seguro. Seguramente muchos se quedan como callados, pero esa es una herramienta que no está ligada a la propia formación terapéutica, a los espacios terapéuticos. Ahora, hay trabajos muy interesantes en México y en otras partes donde hay grupos de autoayuda de hombres, donde los hombres se sienten seguros para hablar, ¿sí? Se sienten seguros para reconocer su vulnerabilidad, pero digamos que este espacio permite, espacios ligados en el arte nos han permitido que los hombres hablen. La primera persona que vio, el primer lugar donde vimos la obra, que fue en Neira Caldas, el primer hombre que habló, el primero que habló fue un hombre, nunca se me va a olvidar, que habló de la obra perfectamente y compungido expresaba lo que él sentía que había vivido en su vida. ¿Sí me explico? Entonces creo que puede ser la obra, puede ser otros mecanismos, pero digamos aquí respaldados en las artes escénicas, en este caso, fue una posibilidad que los hombres hablaran de esa vulnerabilidad, más porque sintieron que era una obra que se trataba para ellos, o sea, como que esto es para usted, ¿sí? Entonces identificaron, esa es la respuesta. ¿Alguien más? Yo quisiera agregar algo muy importante, y es, claro, la obra es una estrategia muy potente, el arte sabemos, estamos en la Facultad de Artes y Humanidades, sabemos la potencia del arte, pero por supuesto que no podemos decirle a todos los hombres pues vayan y vean la obra y exprésense, ¿cierto? Pero yo sí creo que nosotros como hombres y las mujeres sí debemos hacer una tarea. Yo creo que cuando se instaura todo el tema feminista, las mujeres empezaron a hacer la tarea. Y ahora nosotros lo vemos, que hay un empoderamiento de la mujer que no aparecía antes y que ahora sí se hace. Pero es por esa pedagogía que también hicieron ellas. O sea, hay como yo pienso que, y en esto nos pueden ayudar mucho las mujeres, porque si las mujeres lograron eso, lograron esa dimensión que hoy tienen, de poder hablar, de poder escalar hoy a diferentes espacios que antes no se veían. Lo han logrado ellas con un trabajo de muchos años. Yo creo que es el momento en que nosotros empecemos a trabajar también y a hacer la tarea. De decir, venga, hablemos de los hombres también. ¿Por qué, por ejemplo, y es bastante particular, por qué en las ciudades las oficinas de género son las oficinas de la mujer? ¿Ustedes sabían que si yo tengo que ir a denunciar algo como hombre, tengo que ir a la oficina de la mujer? ¿Por qué? Entonces hay una serie de casos bastante interesantes. Leíamos con Isabel justamente la semana pasada una noticia que me llegó al celular, una alerta, ¿no? Violaron a una niña en Armenia. Entonces la noticia es impactante, pues porque por supuesto que nosotros nos movilizamos frente a una violación, por supuesto que sí. Entonces más o menos la noticia era así. Violaron a esta niña, dos sujetos. ¿Cómo? No, un grupo de hombres. Un grupo de hombres violó a una niña en Pijao, y ella estaba con su novio, a quien le propinaron unas puñaladas. Entonces tenemos una víctima que llegó al hospital. Y digo, ¿una víctima? Y al otro lo murieron a puñal y no hay dos víctimas allí. O sea, claro, yo no puedo desconocer, o no podemos desconocer que una violación. Pero es que al otro muchacho casi lo matan a puñaladas. ¿Cuál es la peor violencia? Pues las dos son actos terriblemente violentos. Entonces, claro, tu pregunta me parece fantástica. Además muy coherente, pues claro, sí, muy coherente con lo que acaba de decir Isabel. Si los hombres no nos expresamos y nos suicidamos porque no nos expresamos, entonces ¿qué hacemos si no nos expresamos? Sería como una cinta de Moebius en donde yo no puedo decir nada o no digo nada, pero porque no hemos hecho la tarea nosotros, no nos hemos empoderado. Claro, nuestro empoderamiento al hablar de la masculinidad, fíjense que la hemos dejado nosotros, la hemos desplazado a la comunidad gay. Desafortunadamente ha sido así. ¿Quiénes hablan por los hombres? Pues la comunidad gay. Entonces claro, si yo empiezo a hablar de los hombres y la masculinidad y tal, uno podría pensar perfectamente en este contexto social que soy homosexual, o que un hombre que habla de los hombres pues es homosexual. Sería como lo más coherente inclusive socialmente, pero no,
porque las mujeres que son feministas no son lesbianas, son mujeres que están defendiendo su género, que han hecho una lucha bastante importante, y de ahí nace inclusive las masculinidades. Es que miren que las masculinidades nacen justamente de los movimientos feministas y no masculinistas. Entonces yo sí creo que hay que hacer la tarea muy juiciosa, y por ejemplo, ahora de lo que está pasando en Ucrania, que lo mencioné en mi intervención corta, pues porque por supuesto que lo que nos interesa a nosotros aquí es dar todo un fundamento teórico y conceptual alrededor de eso, porque esperamos que el viernes vayan a la obra. Además, esto sirve como gancho y motivación para que vayan a la obra el viernes. Entonces es como decir, venga, ¿por qué nosotros los hombres no hacemos un movimiento frente a ese tipo de cosas? Es decir, ¿por qué nosotros no nos manifestamos y decir, no es adecuado, no es correcto que los hombres entre 18 y 60 años deban quedarse en un territorio batallando que ni sabemos coger un fusil? O sea, son los hombres que se quedaron allá son los que primero matan. O a mí me mataría, el primer muerto sería yo. No tengo idea cómo coger un fusil, seguramente el fusil me va a botar lejísimos porque no tengo la técnica ni nada de esas cuestiones. O sea, mi condición de hombre no me hace ser fuerte. O sea, no es inherente a la fortaleza, ¿no? Alguien va a abrir una cosa y se la pasan a un hombre, como, venga, yo lo que hago es pasársela a otro, a ver si otro puede hacerlo. No necesariamente mi condición de hambre es que soy fuerte o que soy invulnerable. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, creo que me extendí, pero me parecía como muy necesario, es que nosotros mismos hablemos de nosotros mismos, ¿sí? Sin sentir entonces la presión de que si yo voy a hablar de los hombres, inmediatamente soy marica, porque esa es como la primera cuestión. Pues cuando los hombres son heterosexuales, pero también los hombres homosexuales les cuesta expresarse también, claro. O sea, no solamente, o sea, aquí va más allá de la orientación sexual, ¿verdad? Pero el tema de poder hablar de el tema de las orientaciones sexuales nos agota, ¿verdad? Porque entonces estamos categorizando a la gente, su identidad la estamos construyendo así. Los hombres deben hablar de los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los sujetos que se identifican como hombres. ¿Y un sujeto, una mujer se puede identificar como hombre? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Verdad? Ese es un hombre. Y si tiene derecho a hablar de eso porque se siente, o sea, no es el ser humano que tiene un pene independiente de la condición sexual, pero seguimos utilizando en esa matriz hegemónica el uso de la orientación sexual para deslegitimar o legitimar un discurso, ¿sí? Sobre todo para legitimarlo en los hombres, porque el hombre tiene que estar siempre como que hay una teoría que es un hombre, que no sea una mujer, eso es lo que es un hombre, dice como la definición más básica de hombre. Entonces, más allá de la orientación sexual y más allá de esas legitimaciones o legitimaciones que hacemos, tenemos que, yo creo que es importante que los hombres se expresen, y sí hay movimientos de hombres que se expresan, ¿verdad? Sí hay movimientos de hombres y han ido surgiendo, pero para poder expresar sus emociones, pero no son fáciles, también son cuestionados, y muchas veces son cuestionados porque dicen, estos hombres quieren reproducir esa masculinidad hegemónica, pero necesitan espacios, lo dice la literatura, necesitan espacios ¿para qué? No para descubrir su hegemonía o su importancia o para poder escalar puestos en la sociedad, no, para poder reconocerse como seres vulnerables, ¿sí? Como ese reconocimiento, yo creo que eso es lo más importante, reconocerme como un ser vulnerable. Digamos que al momento de pensar en autocuidado, pues digamos que yo tenía unas preguntas preparadas, pero completamente, ¿cómo es que se dice? Desubicada un poco en lo que pensaba que ibas a poner, pero muy interesante. Al momento de pensar en este concepto de autocuidado, realmente me parece un poco complejo, pues porque yo digo, bueno, ¿y cómo hace uno para este autocuidado? Por ejemplo, en el caso concreto nosotros yo tuve el caso de un amigo que tuvo un caso de violencia de género fuerte, y él me decía, parce, pero no sé qué hacer, no sé cómo guiarme, no sé cómo comportarme, y pues realmente uno tampoco sabe qué decirle, Hubo el caso también de un amigo que intentó suicidarse y le llamó a un amigo y le dijo, parce, necesito que me pase las pastillas, pues digamos que hay mucha confianza.
necesito que me dé dinero para comprar las pastillas, en fin, él dijo, sí, parce, yo se las doy, veámonos. Y pues digamos que intentó convencerlo de que no, y después intentó tirar de un puente, llegó otro amigo, lo vieron entre los dos y no lo dejaron tirar, en fin. Pero realmente pues uno no sabe qué aconsejar. Justamente ahora que salía de clase me encontré a un compañero que me decía, uy James, no tome peso, no sé qué hacer, me va mal en todas estas materias, no sé qué hacer. Yo, realmente uno que le dice, yo, ánimo, ánimo, como no voy tan a las carreras también, como que ánimo, chao. En otra ocasión me escribió un amigo y me decía, parce, nada me sale, me acabo de graduar, las ofertas laborales no son buenas, no tengo pareja, monté un equipo y hemos perdido 7 partidos seguidos, en fin, o sea, nada le sale, yo le dije, marica, pues, se me ocurrió decirle, parce, cultive su energía femenina, pero pues él me decía, ¿y cómo hago eso? ¿Yo qué hago, por ejemplo? Digamos que cuando siento mucha presión, me aíslo, busco un espacio solo. En cierta ocasión fui y me vi una película a mediodía, Joker, Guasón, a mediodía, y no había nadie, ese teatro estaba solo. Y yo pues digamos que me conecté mucho con la película y al ver las condiciones del mal y todo eso, pues a mí me partió, yo no sé, me partió y empecé a llorar y no había nadie, también pues digamos que me sentí muy bien. Pero al momento de uno decir, bueno, ¿y cómo ejerce uno el autocuidado? ¿Yo qué hago? Yo me voy solo, me tomo una cerveza, me quedo solo. Pero realmente es algo que es muy difícil. Porque es que cuando se habla del cuidado, que es un tema que se ha investigado mucho en los feminismos, porque se ha centrado como en la mujer que asume el rol de cuidador y que ese rol no se lo pagan y que es la que cuida de los demás. Digamos que las investigaciones del cuidado y la ética del cuidado se han orientado a ver cómo en la división sexual del trabajo, pues las mujeres asumen el rol de cuidado que ha sido infravalorado, que no es bien remunerado y no es reconocido socialmente. Pero también hay una línea que tiene que pasar por el autocuidado de los hombres, donde se evidencia que no se cuida. O sea, el hombre no se cuida porque no se reconoce como vulnerable. Entonces no va al médico o va solo por allá a una película, El Guasón, y como no ve nadie, pues se echa la llorada del año porque nadie va a cuestionar su vulnerabilidad en ese momento. ¿Sí me explico? Y dice, bueno, menos mal esto me abrió los sentimientos y bueno, sí, pobre señor, los hombres sufren. Entonces el tema del autocuidado, por ejemplo, es un trabajo importante que hay que hacer para que cuando pensemos en esas nuevas masculinidades, ¿sí me explico? Porque más de conceptualizar qué es que es una nueva masculinidad, un hombre que se cuide, que tenga su autocuidado, que cuide de sí. Los hombres son los que, digamos, por demostrar quiénes son los que más se accidentan en motos, en carros, pues los hombres, no porque solamente manejan más, sino porque todos se creen Fittipaldi, todos se creen Juan Pablo Montoya, porque como que el carro es una extrapolación del cuerpo, porque eso le da valor más como fortaleza, porque es una manera de mostrar sombría, y pues se muere, ¿verdad? ¿Quiénes consumen más sustancias psicoactivas? Pues los hombres. ¿Quiénes van menos al médico? Los hombres. ¿Quiénes no usan condón porque dejan de ser machos? Los hombres. ¿Sí? Y en esa exposición, dice Beno de Kaiser, en esa exposición al riesgo, hago que otros también me constituyen un factor de riesgo para otras personas. ¿Sí? Entonces, un tema importante, si quieren hacer algo en la facultad, un grupo de autocuidado, de autoayuda de los hombres, de esos hombres que te llaman y se parce, ¿qué hago? Me quiero suicidar, como muchos te llamarán, porque además el hombre de alguna manera sí exhibe como la presión de ser el proveedor, porque eso es la masculinidad hegemónica, también es eso, el que provee, el que cuida de la mujer, el que es capaz de todo, el que no va a dejar que nadie le falte nada porque soy el hombre. Eso también es un componente de la masculinidad hegemónica que lleva a que los hombres ejerzan ciertas presiones, ¿verdad? Ciertas presiones frente a ese rol como proveedor. Lo vemos mucho con los adolescentes en el sistema de responsabilidad penal. Yo soy la líder del sistema de la mesa de gestión del conocimiento del sistema de responsabilidad penal en Caldas. Manejo todas las cifras del sistema de responsabilidad penal y hago investigaciones en torno a eso, y encontramos que los muchachos, entonces yo tenía que mantener a mi mamá, yo era el hombre de la casa. ¿Sí? Entonces también eso tiene que ver con esos mandatos tan complejos de que yo tenía que proteger a la cucha y ayudar a mis hermanitos y ver cómo ganaba dinero porque mi papá nos dejó. Entonces digamos que hay un circuito de masculinidades tan complejo que lleva a esta situación.
Y otro tema pues es como el hombre como cuidador, pero lo que yo quiero invitarles acá, que se ha estudiado, o sea, como toda la división sexual del trabajo, la llegada de la mujer al campo laboral ha instalado a los hombres como cuidadores primarios, ¿verdad? Ya hay como un pensamiento del cuidador primario que se encarga exclusivamente de la casa, del hogar, sobre todo de los hijos, porque el tema doméstico de limpiar a veces no tanto de los hombres, más del cuidado de los hijos. Pero yo invito que para pensar en las nuevas masculinidades tenemos que pensar primero en los hombres como sujeto de cuidado. ¿Sí? ¿Cómo pienso en ese hombre que requiere ser cuidado? Porque las cifras nos están diciendo que no los estamos cuidando. Tenemos que cuidarlos. Que no es servirles, porque el cuidado no es servilismo, porque lo que uno ve es que al niño no, que el niño no haga nada porque es el hombrecito, hay que servirle. Entonces a veces las familias con una matriz muy hegemónica y muy patriarcal hacen que la mamá le sirve al niño, al muchacho, al papá le sirve. Eso es servilismo, no es cuidado, porque esa misma mamá que hace eso seguramente es el papá que le dice que tiene que acostarse rápido con una muchachita para ser macho. Ya lo está exponiendo en una condición de riesgo y que no llore. Entonces no hay que confundir servir con cuidar, ¿sí? Y creo que tenemos que pensar en cómo esos hombres como sujetos de cuidado. ¿Qué es el cuidado? El cuidado es reconocernos vulnerables, y la vulnerabilidad es una condición ontológica del ser humano. Es más fácil a una mujer reconocerse vulnerable, lo dice Judith Butler, que como que se ha dividido, se ha atribuido a la mujer la vulnerabilidad, como les dije, a los hombres la invulnerabilidad, como si fueran algo natural, pero no lo es. Y en ese asunto de no reconocer mi vulnerabilidad, pues no soy sujeto de cuidado, ni de mí mismo, ni del entorno. Entonces por eso hablamos un poco de Ajax. Ajax, cuando hizo el oso de haber matado una cantidad de carneros, después de ser el guerrero más destacado de la guerra de Troya, pues el super Ajax, va y mata un poco de terneros. Él dice que pena, no pudo soportar su vulnerabilidad. Hay un concepto muy lindo que yo desarrollo en el tema, porque lo que yo les quiero contar es que quiero desarrollar un concepto de masculinidades inclinadas. Sí, como esa masculinidad que se inclina al cuidado, pero que también en esa paradoja de la vulnerabilidad termina inclinada, porque nos va a decir Adriana Cabarero que la inclinación la podemos ver como un proceso geométrico de quien se inclina a cuidar, pero también del que se inclina porque muere, queda inclinado. Entonces yo, por mantener mi rectitud, fortaleza, berraquera, soy un macho, me enfrento a alguien, me mato y termino totalmente inclinado. Pero también alguien se puede inclinar a cuidarme y yo lo puedo permitir, ¿sí? Y puedo inclinarme o acurrucarme para ser cuidado, ¿sí? Creo que ahí es un asunto importante que tenemos que cuestionar. Y después de eso sí pensemos en cómo podemos seguir integrando ese concepto de la nueva masculinidad, pero creo que hay que pensar en el hombre, porque creo que pensar en el hombre como sujeto de cuidado es pensar en una mujer. No es solamente el hombre por el hombre, sino que un hombre que es cuidado, un hombre que puede expresar sus emociones, un hombre que las puede canalizar bien. Por eso yo les decía que lo interesante aquí son las relaciones y la pluralidad humana, es pensar que un hombre que yo cuido es un hombre que posiblemente no va a terminar maltratando a una mujer por mostrar su hegemonía masculina. No es porque tenga que tener una nueva masculinidad y que ha tenido que reprocesar, no, el patriarcado no, en mi cabeza no, el patriarcado no, sino que yo que he vivido para que llegue ahí, que he sufrido, que tengo que expresar, cómo me han cuidado para yo poder cuidar de otros. Las mujeres son cuidadoras, pero también de alguna manera responden más fácil al cuidado, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que les quiero inventar a la reflexión. Puede ser que alguien diga, no, esta señora está loca, pero las cifras no nos engañan. Y hay muchas otras cifras. Por ejemplo, en el mundo quienes viven menos son los hombres, ¿verdad? En todas partes del mundo más se suicidan. Por lo menos en Latinoamérica y en el norte global estudian menos los hombres, están estudiando menos en los índices de desarrollo humano. En el índice de seguridad humana son los que están más en las cárceles, son los que
sufren de otro tipo de vulnerabilidades, o sea, están más expuestos a la inseguridad humana y eso está oculto. Entonces es invisibilizarlo un poco, ver qué hacemos, cómo cuidamos de los hombres. De hecho, en la Constitución política, los hombres, a no ser que sean indígenas, que hagan parte de las negritudes, que sean víctimas del desplazamiento forzado o una condición de víctima o una condición de diferencia, no son sujetos de especial protección en la Constitución política o en nuestro marco jurídico, no son sujetos de especial protección los hombres, no son sujetos las mujeres, los niños, las niñas, sí, pero un hombre entre 20 y 50 y 60 años no es un sujeto de especial protección, pero es el que más muere, el que más lo matan, el que más consume, el que más tiene problemas. Entonces creo que, bueno, es una invitación a pensarnos qué podemos hacer por ustedes. Y haciendo algo por ustedes, hacemos algo también mucho por las mujeres. Estoy segura de eso. Sí, en mi trabajo me decía, pero ¿por qué estás pensando en los hombres? Yo trabajé todo el tiempo en violencia sexual, niñas explotadas, violadas. Bueno, no se alcanzan a imaginar los traumas que viví y me tocó estar en muchos juicios orales poniéndole la cara a un hombre que había abusado de una niña, a un hombre que había violado a una niña. Y con todo el gusto hacía mi informe pericial y con todo el gusto veía que se iba a privar la libertad, que es un acto indolente, absurdo, ¿sí? Es así. Pero siento que no hizo la sociedad, que dejó de hacer o qué hizo para que ese hombre llegara a hacer eso a esa niña. Si cuidamos a ese hombre, si lo hubiéramos cuidado, si hubiéramos pensado en cómo lo formábamos, seguramente no hubiera llegado a ese lugar, posiblemente. Por eso yo visitaba a los hombres en las cárceles, porque además era enfrentarme con gente que no me quería para nada ni ver, porque pues leer un informe pericial diciendo que fulanitos, tal cosa, tal otra, es maluco, pero era enfrentarme a ese hombre. Y era entender también ese recorrido histórico. Y es difícil, sí, pues está privado de la libertad, sí, se lo merece, sí, cometió un delito, sí, grave, gravísimo. Pero la pregunta era, ¿y qué hizo que este hombre llegara acá? Y que llegue otro, y que llegue otro, y que llegue otro. Será aumentando penas, metiendo al hombre en la cárcel. O sea, tenemos todos los hombres metidos en la cárcel. El 96% de la población carcelaria son hombres. Entonces nos vamos a seguir metiendo en la cárcel. Y ya se solucionó. No sé, creo que por ahí pasa esta reflexión. Yo les agradezco mucho haber estado acá y bueno, no sé si es un discurso un poco complejo, pero es lo que siento como mujer. Tal vez siento que tengo que cuidar de los hombres. Listo, ahí ya llegó Guita. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber participado. Nos vemos entonces el viernes. ¿Dónde es que es la cosa? En el Teatro Torreo, que es el Colegio Marco Fidel Suárez, detrás de la iglesia de Chipre, calle Larga, queda dentro del colegio. Por si llegan a un colegio no se asusten, es ahí. 7 de la noche, entrada totalmente libre, gratuita. La obra demora 1 hora. Entonces, pues, invitados e invitadas. Muchas gracias por haber estado hoy. Gracias.